This conference will now be recorded. Ok, entonces en este escenario, cuando yo hago balanceo de carga a nivel WLAN, yo podría tener conexiones de un cliente a un equipo. El equipo Access Point puede descartar esa conexión para darse más espacio. Y el dispositivo cliente lo que hace al ser botado, al ser expulsado por un dispositivo Access Point, es buscar la misma SSID, pero puede tomar preferencia de otro nuevo BSSID. Así cambia de Access Point. Eso se puede hacer para el balanceo de carga en enlace de WLAN si es que tenemos un exceso o una densidad muy alta de clientes. Ahora, en radioenlace podría verse de esta forma, más o menos. Dos enlaces inalámbricos que podrían estar apuntando al mismo sitio. Esa sería una forma de ver el balanceo de enlace o el balanceo de carga sobre enlace. Esto tienen que verlo veámoslo a nivel IP primero. A nivel IP o desde la perspectiva de IP, estos radioenlaces son casi como un cable. Vendría a reemplazar un cable de red, nada más. La parte de radiocomunicación ahorita la hablamos, pero si ya está el enlace establecido y funciona, para los routers, para los switches, esto no es nada más que un cable. Entonces lo que hagamos por debajo ya es completamente dependiente de la tecnología de capa 2 o capa 3 que tengamos en el router o en el switch. De hecho, hay equipos inalámbricos que permiten el balanceo de carga mediante Ether Channel o mediante Link Aggregation sobre la misma red inalámbrica. Esto para poder expandir la posibilidad de tener doble carga. Ahora, para lograr eso es necesario tener en cuenta si es que el dispositivo, si es que las antenas dejan pasar la comunicación de los paquetes de link aggregation. Algunos los filtran para evitar su problema. Así que algo que tener en consideración. Ahora, ¿por qué yo haría este balanceo? Esto sería por la misma idea de por qué se utilizaría Ether Channel. Es el mismo concepto. Para aumentar mi capacidad de enlace y aumentar la redundancia. De hecho, normalmente cuando hablamos de Ether Channel se considera el día más importante para aumentar la capacidad del enlace, ya que algunos dicen que yo entre dos switches puedo poner cuatro cables y esos cuatro cables pasan por el mismo lugar, normalmente, pasan por el mismo rack, por el mismo espacio. Eh, si uno de estos cables va a ser cortado, va a ser tal vez por un accidente, por una falla, pero normalmente pueden ser arruinados todos los cables juntos. Entonces, no se hace tanto por seguridad, es más por aumentar el rendimiento. Pero en cambio, en enlaces inalámbricos, ahí se ve más notorio la posibilidad de balanceo sobre múltiples enlaces, porque hay la posibilidad, sin mucho problema, de que uno de los enlaces falle y el otro siga funcionando, por razones completamente independientes. Recordando cuando hemos hecho un poco de prácticas de radioenlace, cada antena va a contar con su propio PoE, por ejemplo, su propia alimentación de PoE. Esto implicaría que hay más puntos de falla posibles en cada dispositivo. Si yo aprovecho hacer balanceo de carga a nivel de enlaces inalámbricos, yo lo que hago es aumentar mi posibilidad de comunicación por más de que exista saturación, por más de que existan problemas de ruido, problemas con la línea de vista. Pero si vamos a hacer un balanceo de carga de radioenlace, una de las consideraciones importantes es el canal que vamos a utilizar a cada lado y la otra consideración es el ancho de banda que vamos a utilizar. Simplemente recordando de que estas comunicaciones van a estar muy cerca la una de la otra si es para el mismo sitio y tienen que estar en canales diferentes y con anchos de banda bien definidos con tal de que no choquen entre sí, viéndolo de la perspectiva de 2.4 GHz. Un enlace tenía que estar en el canal 1 y otro enlace tenía que estar en el canal 11, por así decirlo, para evitar cualquier problema. Ahora, en este diagrama que he puesto aquí, lo puede hacer mediante, si ven, este lo hace con diferentes subredes en cada radioenlace. Podrían hacerlo así, como también podrían hacerlo todo en la misma subred. ¿Qué definiría esto? ¿Qué tecnología tienen ustedes a cada lado? Como les digo, pues, si lo hacen con enrutamiento, va a depender si ustedes tienen activado
la posibilidad de hacer balanceo de carga sobre enlaces de enrutamiento. Esto se conoce regularmente como SMP, que es la forma más básica de balanceo de carga mediante, mediante rutas estáticas, incluso funciona con rutas estáticas. Esto se activa, por así decirlo, automáticamente cuando se puede hacer automáticamente cuando ustedes colocan dos rutas que tienen la misma métrica y tienen el mismo destino. Si ustedes quisieran hacerlo con capa 2, funciona de igual manera, siempre y cuando ustedes puedan configurar estos enlaces para que funcionen como Ether Channel. Si no, sería como conectar dos switches entre sí con dos cables diferentes. ¿Qué pasaría cuando yo tengo dos cables diferentes conectando a dos switches? Automáticamente se genera un loop y ahí entra a actuar Spanning Tree y Spanning Tree desactiva uno de los dos cables. Si yo quiero que los dos cables funcionen, tengo que poner Ether Channel. Entonces, volviendo un poquito y haciendo resumen, en capa 1, en capa física, lo importante de los radioenlaces para que funcionen bien es lograr conseguir que funcionen en diferentes canales y con un ancho de banda que no haga que colisionen entre sí. También, lo malo de estos enlaces, de hacer balanceo, es que puede ser que uno de los enlaces salga con 50 megabits por segundo y el otro con 20. Es necesario medir a cuánto funciona cada uno para hacer mis políticas correctas de este lado. Si son enlaces que son muy diferentes en velocidad, no les recomiendo hacer un balanceo de capa 2, no les recomiendo hacer un Ether Channel, por así decirlo. Tendrían que usar capa 3, porque en capa 3 pueden hacer SMP. Y SMP les permitiría definir cuál tiene más costo y cuál puede ser más utilizada. Por así decirlo, si tienen 50 y 20 megas, por cada 5 paquetes que pasan por el enlace 1, van a pasar 2 paquetes por el enlace 2, por así decirlo. Pero si los dos enlaces son iguales, pueden mandar la misma información y pueden hacer capa 2. No sé si eso llega a responder la pregunta o si he generado más dudas. A ver, ¿en qué más se meten los ingenieros en lo que es WLAN? También les van a preguntar sobre seguridad, un poquito en WLAN. Pero no va a ser tanto sobre cómo ustedes pueden aplicar seguridad, sino cuáles son las vulnerabilidades generales que tiene WLAN. Las vulnerabilidades que ustedes tienen que explicar, y ustedes tengan en cuenta esto. Ustedes están haciendo una defensa, pero ustedes no están defendiendo los protocolos ni de las tecnologías. Ustedes están defendiendo su conocimiento sobre esas tecnologías. Entonces, si ustedes ven que la respuesta que pueden darle a un jurado es, no sé, por ejemplo, les preguntan, ¿las redes inalámbricas sin contraseña son seguras? No, directamente. No defiendan la tecnología, no mueran por la tecnología, porque si tiene una falla y ustedes la conocen, es mejor que la expliquen. Entonces, ¿qué le van a preguntar a nivel de seguridad? O a nivel de seguridad para WLAN. Le van a preguntar primero,
¿En qué forma ayuda una contraseña a una red inalámbrica? Ahí pueden explicar. En una red inalámbrica normal, las comunicaciones son consideradas broadcast debido a que son transmitidas a todos los dispositivos. Todo dispositivo que esté en el rango de la red inalámbrica va a poder escuchar la información e interpretarla. Pero si colocamos una contraseña a esa red inalámbrica, la información transmitida va a ser encriptada y solo va a ser comprendida por aquellos que tengan la contraseña de la red inalámbrica. ¿En cómo funciona? Digamos que yo soy un usuario que quiere hacer daño. Yo me puedo parar con un dispositivo, con un equipito y de hecho hay unos muy sencillos que venden. A ver. Hay unos muy comunes, por ejemplo, que son unos equipos que vienen más armaditos. Estos, por ejemplo, son muy populares, los alfa. Son equipos que vienen con antenas de alta ganancia, que los utilizan para poder tener una mejor ganancia de recepción. Entonces se colocan con esa antenita en algún punto y empiezan a escanear toda la información que pueden, de todas las redes que están alrededor. Y pueden incluso tomarlo a nivel de captura de paquetes. Si es una red sin contraseña, los paquetes que esté captando van a ser paquetes que son para él en texto plano, completamente libre. Se va a poder interpretarlos a su voluntad, puede robar contraseñas en cierta forma sin necesidad de conectarse a la red. Pero ahora supongamos que él está escuchando una red sin conectarse, pero una red que tiene contraseña. Ahí él va a poder escuchar todo lo que quiera, va a poder captar toda la información que quiera, pero no va a poder interpretar nada, porque le va a aparecer como basura. Pero si él obtuviera la contraseña, podría interpretarlo todo como en texto plano. Entonces, las redes inalámbricas son seguras siempre y cuando utilicen un algoritmo de encriptación mediante una contraseña. Existe WPA1, WPA2, WPA3. WPA3 todavía no está implementado en dispositivos comerciales, no es muy común, tampoco en dispositivos clientes. Entonces no es muy útil de momento. WPA2 es virtualmente irrompible, en teoría, la encriptación, pero se encontraron ciertas vulnerabilidades, pero la encriptación como tal no es muy difícil de romper. Existe una más que es WEP, esa no se usa porque es demasiado débil. Ahora, las contraseñas, la encriptación por contraseña es fuerte, y eso se lo he dicho cuando hablamos de VPN, son fuertes siempre y cuando eh, sus, la contraseña no sea compartida a la ligera o de forma muy popular. ¿Por qué? Porque si yo quiero romper la seguridad de una red, tengo dos opciones. O averiguo cuál es la contraseña para poder romper la encriptación, o busco la forma de romper el algoritmo de encriptación a la fuerza. La segunda es imposible, necesitaría de servidores muy pesados para lograrlo. La primera es más sencilla. En lugar de yo hacer una pelea con un montón de recursos para romper una contraseña, puedo utilizar ingeniería social, por ejemplo, para robar una clave. No sé, podría ser desde pedirle la clave directamente o acceder a la computadora de un usuario que ya tiene la clave, robarle la contraseña, o buscar algún medio por el cual yo pueda robarme la contraseña. Por ejemplo, un access point falso y esperar que alguien intente autenticarse. Ahora, otro aspecto en el que puede entrar este temita de WLAN, van a enfocarse en seguridad, después les van a pedir seguramente que expliquen CSMACA, por ejemplo. WPA2 no fue ya vulnerado. Sí fue vulnerado, pero no tanto como el algoritmo como tal. Déjame que lo encuentre. Este es crack, el ataque crack. Miré una página dedicada a esto, no lo había buscado. Bueno, este ataque en sí, podemos hacer una rápida demostración para que lo vean.
Esto pasó el año pasado, si no me sí, el año pasado, 2017, que fue un drama y medio. En lo personal, a mí me tocó arreglar la red ese mismo día de varios clientes porque tenían el miedo a esta vulnerabilidad. Y se trata de una red que la vulnerabilidad viene más a nivel de firmware. Vamos a ver un ratito, a ver si no les expliqué de manera correcta. Dejen que me acuerde cómo era esta vulnerabilidad. Esto es mediante el protocolo, bueno, mediante SSL. A ver. Ah, ok. Este, se logró romper, pero no se logró romper la encriptación como tal. El problema era que lo que hacían es cuando un cliente se conecta a un access point, hace un acuerdo de 4 vías, el four-way handshake. Y lo que hace es que para confirmar la comunicación de manera adecuada, envía varias confirmaciones de handshake. Lo que hace esta vulnerabilidad, por así decirlo, es que yo lo que hago es enviarle a un cliente esas confirmaciones falsas para que él piense que yo soy el access point, por así decirlo. Y yo creo un enlace entre mi persona y el cliente vulnerado. Esto implica de que yo no voy a obtener la contraseña del access point, o sea, no voy a robarme la contraseña, pero estoy vulnerando la red, por así decirlo. El protocolo como tal sigue siendo seguro, por así decirlo, hasta cierto punto, pero en realidad lo feo es que ahora los clientes pueden ser engañados para conectarse a una red falsa. Por eso es que también están trabajando en WPA3, pero la mayoría de los proveedores optaron por actualizar WPA2 para que no se permita esta vulnerabilidad. A ver, esta preguntita dice, en un diseño de WLAN para usuarios públicos que el servicio de Internet sea gratuito, ¿qué se puede hacer para que los que estén conectados no sufran robo de información? Es una pregunta bien pesadita, porque la respuesta va a ser que no se puede hacer muchas cosas por ellos directamente. Una opción es, vamos a hablar desde redes básicas y le voy a presentar una opción, una como que solución parcial que se ha ido generando con solo ciertas marcas. La opción inicial, pensemos qué posibilidades yo tengo de, de que ciertos clientes puedan tener algo de seguridad en una red abierta. Cuando es una red sin contraseña, una red completamente abierta, no tengo mucha seguridad debido a que cualquiera puede conectarse y escuchar la información. Ahí, ¿cuál sería la solución más fácil? Que los clientes que están conectados a mi red solo utilicen protocolos seguros. Por ejemplo, que utilicen HTTPS para sus comunicaciones de páginas web, para así no sufrir robos de credenciales. Y si yo les otorgo algún servicio sobre mi red inalámbrica, también pueda hacer ese tipo de seguridad. Por ejemplo, si yo doy un servicio, si soy la René Moreno y doy un servicio de página web como el que tenemos ahorita para ver mis notas, y mis clientes se conectan a la red inalámbrica pública de la universidad que es completamente abierta, para que ellos tengan un grado de seguridad, yo debería ir y utilizar HTTPS de esa página para que no puedan robarle esa información. Lo malo es que esa solución es muy leve porque dependeríamos de que todos los proveedores de servicio, de página web, correo y demás, encripten su información. Entonces ahí es la primera parte donde se tiene que educar a las personas para que comprendan esta gran vulnerabilidad. El siguiente paso es lograr evitar
que los usuarios se comuniquen entre sí. Hay una opción que se llama Client Isolation. Déjeme que busque a ver si hay alguna. Por ejemplo, aquí uno, Client Isolation, que es como aislamiento de clientes. Esta opción, a ver si era un gráfico. A ver si se entiende. Ok, esta opción hace lo siguiente. Mm, a ver, un gráfico bonito. Bueno, lo que logra esta opción es que dos equipos de una red inalámbrica no se puedan comunicar entre sí directamente. Es decir, este cliente no puede mandar un mensaje a este dispositivo. Esto lo logro activando la casilla de Client Isolation. Pero eso está limitado porque implicaría que solo no se pueden comunicar los dispositivos entre sí si es que usan al Access Point como intermediario. Esto me da una defensa contra los ataques de hombre en el medio, por ejemplo, donde un dispositivo que se conecta a mi red inalámbrica finge ser un router o un servidor. Este Client Isolation en cierta forma lo disminuye, pero esto no va a disminuir la posibilidad de que un cliente escuche la información de otro por medio de un equipo que esté en modo promiscuo, un equipo que escuche todo lo que está mandando. Eso no me va a proteger en ninguna forma. El siguiente paso que se puede hacer es mediante hotspot con contraseña. Cuando yo activo un hotspot, lo que hago es que pongo en cierta forma a todos mis clientes no autenticados, puedo colocarlos en una subred y a todos los clientes autenticados en otra. Eso significa que a nivel de capa 3 no se pueden hablar entre sí. Pero nuevamente, esa solución no me arregla nada a nivel de capa 2 y capa 1. Igual puede seguir siendo vulnerado. ¿Cuál sería como que la solución más adecuada, por así decirlo? A ver, déjenme que busque. Hay un videito que habla al respecto. Se lo voy a mostrar rápidamente. Mhm. A ver si lo logro encontrar rápidamente. Son tecnologías como propietarias que permiten un poco dividir las señales. Sería el aspecto donde yo separo los clientes entre sí. Bueno, no encuentro un videito para demostrarles, pero hay tecnologías que permiten, en cierta forma, darles una VLAN dedicada a cada cliente, por así decirlo. Eso les aumenta un poco más la seguridad, pero sigue existiendo la realidad que a nivel de capa 1, es decir, a nivel de la comunicación de radiofrecuencia, siempre que yo tenga una red abierta sin contraseña, siempre va a existir inseguridad. Eso es un factor clave, un factor que no se puede llegar a mitigar debido a que la comunicación está en aire libre. Los únicos que han logrado algo a nivel de capa 1 como para tratar de arreglarlo son las marcas que trabajan empleando beamforming, que yo les había hablado un poquito de esto. Aquí una diferencia, por ejemplo, una red normal de Wi-Fi emplea este entorno de omnidireccional o sectorial por último, pero siempre va a haber equipos que van a poder estar en la comunicación de otros dispositivos. Entonces no va a haber esa seguridad, por más que yo ponga filtros de capa 2 y 3 por arriba, con una antena de modo promiscuo, si no hay contraseña, yo voy a poder ver toda la información. Pero con beamforming, lo que buscan es hacer que el rayo sea un poco más específico, para que al menos la seguridad aumente de cierta forma y la señal solo vaya a ciertos sectores. Esta tecnología ya está implementada en Access Point y se podría decir que funciona desde la perspectiva del Access Point, pero los clientes todavía no vienen con esa característica, ¿no? La última opción que se podría utilizar, que sí funcionaría incluso con capa 1, es que cada cliente
genera una VPN hacia un servidor cuando se conecta a la red inalámbrica. Sería como la última opción posible. Pero eso implicaría que yo en la computadora del cliente o en el celular, yo configure un cliente de VPN. Y yo le pido al cliente que cada vez que se conecta a la red inalámbrica, él active la VPN. Esto para clientes como nosotros, por ejemplo, que estamos metidos en el área de telecomunicaciones y redes, es algo que se les puede explicar y pueden aceptarlo muchos. Pueden decir, ok, entiendo el problema, entiendo la vulnerabilidad de seguridad y siempre que puedo usar mi VPN. Pero en la perspectiva de un usuario regular no van a entender mucho. Y peor si es que el servicio VPN falla en algún aspecto. Entonces la realidad y la explicación que ustedes pueden dar es que existen muchas soluciones de seguridad a nivel de capa 2 y 3. Pueden explicar algunas de las que ya comenté. Pero una red abierta sin contraseña siempre va a estar vulnerable. Lo único que se puede hacer es pedir a los usuarios que solo empleen servicios encriptados para información sensible. Cualquier otro protocolo va a ser descubierto sin mucha dificultad, ¿no? Ojalá eso pueda responder la pregunta. Hizo una pregunta, ingeniero, ese diagrama que está en esa página es un buen diagrama para comenzar a explicar la tecnología. ¿Cuál diagrama era el de radioenlace? ¿Este de aquí? El de WLAN. A ver. ¿Al de Meraki? ¿Como este? A ver. Sí, no es una mala forma, porque tenemos un access point, tenemos cliente, tenemos switch fabric. La traducción sería como tela de switches, pero sí es como pueden reemplazarlo por un switch, un router con su conexión a internet y un DHCP. Está bonito. Lo pueden tener bien separado para que se pueda explicar. Es una buena forma si quieren explicar. Por ejemplo, en WLAN pueden explicar la diferencia entre un router inalámbrico y un access point. Se explica un access point es un equipo que solo da acceso a capa 2 para redes inalámbricas. Mientras que un router inalámbrico es prácticamente la combinación de todo esto. La conexión inalámbrica, más switch, más router, más DHCP. Entonces sí, tiene razón, es un diagrama bonito para ese tipo de trabajo. Hay otra preguntita, dice, cuando un access point, cuando se utilizan cuando se utilizan VLAN, la manera de crear varios SSID es mediante hotspot. No. Eh, bueno, está mal mi respuesta. Depende de la marca. Lo que pasa es que hotspot como tal, les explico, y más bien vamos a buscarlo. El término hotspot se lo puede considerar muchas veces a cualquier red a la que me puedo conectar para tener acceso a Internet. Entonces, hotspot inicialmente le dicen por ejemplo, yo en mi restaurante pongo una red abierta. Yo puedo poner mi letrero que diga que tengo un hotspot de Wi-Fi, ¿sí? Ahora, eso se ha como que modificado más adelante para explicar que un hotspot en algunas marcas, les doy el caso de MikroTik, por ejemplo, ellos hotspot le llaman al servicio que se puede poner sobre una red inalámbrica para controlar y autenticar usuarios. Por ejemplo, la página web que salta cuando ustedes se conectan a ciertas redes inalámbricas y les pide un usuario y contraseña antes de poder hacer cualquier cosa. Eso, por ejemplo, como hicimos en el laboratorio. Eso se puede considerar un hotspot. Es otra forma de verlo. Hotspot podría ser la capacidad de autenticar a los usuarios mediante una combinatoria de usuario y password con interfaz web. Entonces, para ciertas marcas, hotspot va a ser una cosa, solo referente a autenticación, y VLAN va a ser otra cosa. Ahora, no les voy a mentir, hay marcas que le dicen hotspot
a otras características. Por ejemplo, hotspot, habilitar la red inalámbrica directamente. Exactamente, portal cautivo, muchas gracias. Hotspot vendría a ser un servicio que mediante portal cautivo autentica a los usuarios, mediante una página web. Pero hay marcas que hotspot le dicen a activar WLAN y ya. VLAN tendría que ser un tema aparte. Puedo tener yo una VLAN, puedo tener varios SSID y cada SSID va a tener su propia VLAN y cada SSID puede tener su propio mecanismo de autenticación. O sea, yo podría tener, por ejemplo, un SSID que se llame, no sé, UARM eh, administrativo, vamos a decir. Y UARM administrativo van a ser todos los usuarios que se pueden conectar mediante una contraseña general. Todos tienen la misma contraseña. UARM estudiantes y docentes va a ser una red en la que se conectan los estudiantes y docentes de la universidad, pero mediante portal cautivo. Cada uno va a tener su usuario y contraseña. Y una que se llame UARM invitados, que va a ser una red sin contraseña, completamente abierta. Entonces, yo sobre cada SSID puedo implementar todo lo que conocemos que se puede colocar en una red inalámbrica, su propia VLAN y su propia autenticación. Ahora, si yo tengo varios SSID, esto es importante, en los MikroTik, por ejemplo, cada SSID comparte su canal, su frecuencia con los otros SSIDs, lamentablemente, porque tienen una sola radio, un solo equipo de radio. Pero hay otros equipos que vienen, y los MikroTik hay unos modelos que vienen con la posibilidad de tener múltiples SSIDs y cada uno en su canal. Eso es diferente. Se puede tener esa posibilidad, pero son equipos mucho más caros. No sé si se respondió la pregunta de la diferencia de VLAN con Hotspot. Eso a nivel de circuitería en la parte de las antenas. Sí y medio que no. O sea, sí, pero no depende de las antenas. Depende del radio, por así decirlo. A ver, déjeme que busque rápidamente un diagramita. Mm, ok, no encontré ningún diagrama, pero acordémonos un poco de guías de comunicación. Una cosa es la antena, otra cosa es el medio de comunicación o la guía de comunicación, y otra cosa es el radio. Acordémonos que el radio es el que genera las señales y las interpreta. El radio, cuando quiere enviar algo, es el que va a modular la señal, va a hacer todo el trabajo, y por la guía de comunicación se la envía a la antena y la antena simplemente lo transmite. Cuando yo tengo más de un SSID y solo tengo un radio, lo que hace mi único radio es tratar de comunicar todas esas múltiples redes, pero como es una sola radio, solo tiene un canal a su disposición. Cada radio solo puede trabajar directamente en un canal. ¿Qué pasa si yo tengo dos radios diferentes? Cada radio puede trabajar en un canal diferente. Por ejemplo, cuando ustedes tienen dual band 2.4 y 5 GHz, en el interior eso significa dos radios diferentes que podrían compartir el juego de antenas, pero son dos radios diferentes, dos emisores diferentes. En el tema de los AP Dual Band, ¿qué banda se prefiere para la conexión de los usuarios o la conexión al dispositivo de red? Hoy en día, lo normal es que los usuarios utilicen 2.4, debido a que es el estándar más, bueno, la frecuencia de 2.4, llegando hasta 802.11n, es lo más común. Por ejemplo, aquí en Bolivia tenemos harta densidad de dispositivos de gama baja, gama media,
que son dispositivos que vienen normalmente con tecnología N como máximo, está en 2.4. Entonces lo más común va a ser que 2.4 esté dedicada para los clientes, pero 5 GHz es como que el futuro a lo que se quiere migrar. 5 GHz, como no es tan utilizado en algunos entornos, se puede utilizar para comunicar el access point con la red cableada, si es que no podemos llegar con un cable. Yo se lo mencionaba eso como red mesh, donde en lugar de yo utilizar un cable de red para algún dispositivo, puedo utilizar una red mesh. Vamos a ver, por ejemplo, aquí. Tengo este diagramita. A ver, no, está bien. Una forma de verlo. En este diagrama, este equipito de Wi-Fi tiene una conexión de red y él da conexión inalámbrica. Pero los otros son extendedores mesh. Ignoren el dibujito porque esto me está contradiciendo un poco, son otro tipo de equipos. Pero lo que se hace acá, cuando yo utilizo una red mesh, es que como estos equipitos mesh extenders, los extensores, no tienen cable, solo tienen alimentación eléctrica. Entonces, cada equipo se dedica mediante la red de 2.4 a comunicar a los clientes, a darles acceso. Pero a nivel de 5 GHz, ellos se comunican entre sí, hacen como un radioenlace entre ellos para poder darse acceso a la red de Internet. Como esto se puede lograr debido a que son dos radios separadas, como mencionaba antes, una radio que se dedica a 2.4 y una radio que se dedica a 5 GHz. No es lo ideal porque con cada salto, con cada enlace mesh, se pierde la mitad de la capacidad del enlace. Pero es eficiente si es que vamos a utilizarlo en casos de que donde no podemos llegar con un cable de red y la densidad de usuarios de este lado no es demasiado. Pero si tenemos cable de red para cada dispositivo Access Point y es dual band, se deja las dos bandas para los clientes. Y hay dispositivos, por así decirlo, más inteligentes, mediante controlador inalámbrico, que si el cliente tiene la capacidad de entender, puede él migrar a los clientes que manejan las dos frecuencias para que a la fuerza utilicen 5 GHz. Pero esto viene por parte en gran medida del dispositivo cliente. Ojalá eso haya respondido a la pregunta. ¿Ok? ¿Alguien más tendrá alguna otra preguntita? Voy a ver si no me ha saltado la de nadie. En la teoría de radiofrecuencia, yo lo que recuerdo es que se metieron al tema de modulación en gran aspecto. ¿Qué era modulación? ¿Cómo funciona? No hubo mucho el caso porque hasta donde me hago memoria no le tocó el tema a muchas personas. Pero yo les recomendaría que hablen en ese caso sobre las señales electromagnéticas. Pueden empezar explicando las características, por ejemplo, amplitud, frecuencia, eh, fase. Luego podrían meterse al tema de por qué se requiere la modulación. Por ejemplo, podrían hacer la explicación como les enseñan en sistemas de comunicación, que existe la voz humana tiene una frecuencia muy baja. Si yo hago el cálculo para una antena monopolo, por ejemplo, o dipolo también, para enviar la voz humana por el aire, pueden hacerle cálculo ese rato y mostrarles cómo para transmitir la voz humana pura se utilizaría una antena de varios kilómetros. Y ahí explican, para eso requerimos la modulación funciona así, modificando uno de los parámetros de la señal portadora, bla, bla, bla. Y aparte de eso, ya pueden empezar a hablar sobre la digitalización de la señal. Por ejemplo, ahí hablan sobre muestreo, codificación, cuantificación de las señales
Y a partir de ahí ya si quieren pueden meterse a cómo eso se utiliza hoy en día en las comunicaciones de redes de Wi-Fi, explicando que cada estándar de 802.11 es capaz de manejar diferentes modelos de modulación. Pueden meterse un poquito a QAM, por ejemplo, explicar que utiliza QAM 256, qué ventaja tiene eso, ya se puede meter incluso a decir qué ventaja tiene una modulación sencilla sobre una modulación compleja, en qué entornos funciona de manera más adecuada, ese tipo de cositas. A ver, se mete en la parte de telefonía como 2G y 3G. No recuerdo que nadie haya preguntado de 2G y 3G, la verdad. Pero, si fuera el caso, que les preguntaran qué podrían agregar. Podrían agregar o qué pueden ahorita tratar de recuperar un poco. Podría meterse a la parte de qué frecuencia utiliza, podría meterse a la parte de qué característica tiene cada generación de telefonía, pero la verdad es que sería un poquito salirse del tema porque les pregunten eso. Pero pueden ustedes explicar, por ejemplo, eh, cómo se utiliza la tecnología CDMA en celular, sería una forma. Pero no creo que les vayan a preguntar sobre el celular en esa parte. Saliendo un ratito del tema inalámbrico, ¿cómo se hace Ether Channel con puertos de diferentes velocidades? ¿Hay algún problema con el funcionamiento de Ether Channel? Sí, hay un problema. Y denme un segundo para que le muestre eso. Ah, creo que hay un diagramita para eso. Lo que les puedo ir adelantando, por ejemplo, es que sí existe la posibilidad de hacer Ether Channel con diferentes medios de comunicación. O sea, puedo tener uno que esté en fibra monomodo y el otro en multimodo. Pero Este, no he encontrado ningún diagrama. Pero no, hasta mi entendimiento, si el equipo piensa que están en la misma velocidad, por ejemplo, si ustedes tienen dos enlaces inalámbricos, uno funciona y déjenme que les muestre el diagramita. Digamos que ustedes tienen este entorno y quieren hacer este channel. El de la izquierda les logra manejar 50 megas y el de la derecha logra manejar 30 megas. Desde la perspectiva de los switches, no hay diferentes velocidades, porque la conexión, la velocidad, la miden los switches en base a la conexión por cable de la antena. Puede ser 100 megas, por ejemplo. Entonces, a los ojos de este dispositivo, los dos son de 100 megas. Si fueran diferentes medios, no hay problema siempre y cuando estén en la misma velocidad. Pero si están en diferentes velocidades y ustedes saben que van a trabajar en diferentes velocidades, por más que el switch lo vea de otra forma, no van a poder utilizar Ether Channel en su mejor estado. Porque suponiendo de que ustedes logren hacerlo funcionar, Ether Channel en su correcto funcionamiento va a buscar balanceo de carga entre los diferentes cables. Entonces, él va a considerar que todos tienen la misma capacidad y va a darles la misma carga a todos, la misma tarea. Pero como son de diferentes velocidades, alguno va a fallar y alguno va a ceder y va a empezar a descartar paquetes. Entonces, sí pueden lograr la configuración engañando al equipo, pero no tienen que hacerlo de esa manera. No va a funcionar correctamente un channel de diferente velocidad.
Ok, dicen, otra pregunta que hicieron es que si se puede hacer Ether Channel en equipos que no sean Cisco. Ether Channel, el término, no, porque Ether Channel es propietario de Cisco. El nombrecito es, a ver, déjeme que lo confirme, pero hasta mi entendimiento, Ether Channel es un nombre propietario de Cisco. Ajá. Bueno, menos según Wikipedia, dice Ether Channel es una tecnología de agregación de puertos o arquitectura de port channel usado principalmente por switches Cisco. El término Ether Channel se podría considerar propietario de Cisco, pero ahí lo que ustedes pueden decir es lo siguiente. Sí se puede hacer agregación de enlaces entre diferentes marcas, eso no es propio de Cisco. El término Ether Channel viene derivado de utilizar el protocolo PAGP. ¿Ok? El protocolo PAGP, que es Port Aggregation, a ver, ¿cómo es? Port Aggregation Protocol, eso era, me estaba chipando la G. Port Aggregation Protocol. Port Aggregation Protocol es netamente propietario de Cisco, mientras que existe el estándar LACP, que es el Link Aggregation Control Protocol, que es un protocolo abierto que puede ser utilizado por cualquier marca. Cuando ustedes configuran un switch para que trabaje como Link Aggregation, como enlace agregado, ustedes tienen que elegir qué protocolo va a utilizar. Todas las marcas que pueden manejar este tipo de configuraciones utilizan el EACP, pero Cisco adicional tiene el PAGP. Eh, Ustedes tendrían que especificar ahí. Agregación de enlace se puede hacer en cualquier marca. Ether Channel empleando el protocolo PAGP solo para Cisco. Pero existe la opción de hacerlo mediante un estándar de la IEEE que es LACP, que es el 802.3 AD. Entonces, si alguno de sus jueces es un poquito terco, la respuesta en realidad tendría que ser no, digamos, porque Ether Channel es de Cisco. Pero les recomiendo más esa pregunta más desarrollada porque no va a faltar el que tal vez quiera hacerles pisar el palo y ustedes digan sí, no, y en realidad la respuesta no es ni de sí ni de no. Ok. Eh, sí, de hecho varios compañeros respondieron la pregunta. A ver, en la parte de STP se mete en el funcionamiento de Rapid Spanning Tree. Eh, yo lo que recuerdo es que preguntaron de STP qué versiones extra existen. Y ahí hay que entrar al temita. Bueno, STP tiene su mejora que es RSTP, que es Rapid Spanning Tree. Como dice el compañero aquí, es más rápido. ¿Por qué es más rápido? Porque los tiempos que utiliza para poder hacer, bueno, que le muestre, hay diferentes etapas que se utilizan para generarlo, pero el tiempo que se toma una instancia STP para armarse es mucho más larga que lo que se utiliza para RSTP. Ah, a ver si puedo encontrar alguno que les muestre la diferencia de fase. Aquí está. Este está bonito. Entonces, esta es la primera diferencia. Los puertos de STP pasan por todos estos estados. Disable, Blocking, Listening, Learning, Forwarding. Mientras que en Rapid Spanning Tree pasa por estos tres modos. Discarding, Learning, Forwarding. El modo Discarding elimina la necesidad de estos otros tres estados. Que básicamente lo que hacen estos tres estados es que primero todo puerto empieza como deshabilitado para evitar enlace. Luego como blocking en el cual no permite la entrada de ningún BPDU, que serían los paquetitos de Spanning Tree. Luego modo de escucha, donde ya empieza a ver si es que los paquetes que está recibiendo son apropiados. Learning, donde empieza a entender cómo funcionan todos los paquetes de la red.
y forwarding, donde se activa para poder empezar a trabajar. Este forwarding se pone en tres modos diferentes: o root, o designated, o no designado. Que root significa que es el puerto que lo conecta hacia el switch, hacia el bridge root; designado, que el puerto sí está habilitado; y no designado, que es el puerto que, para evitar el loop, pues simplemente se lo bloquea. Pero este inicio del cambio de puertos es lo que hace que Rapid Spanning Tree sea más rápido, o sea, más veloz. Sería la primera explicación que podrían dar. Les recomendaría que se memoricen los estados de los puertos para los dos modos. Tal vez se lo lleguen a preguntar. Y también estos tres estados: de root, designado y no designado, o alternativo en caso de Rapid Spanning Tree Backup. Lo otro que tendrían que incluir, y siguiendo la otra pregunta que me hicieron, preguntan sobre PBCTP y PBCTP Plus. No escuché a nadie preguntar del tema, pero tienen que mencionarlo y explicar. PBCTP Plus es una mejora sobre Rapid Spanning Tree que es propietaria de Cisco, que permite el manejo de Rapid Spanning Tree por VLAN. ¿Ok? Permite que cada VLAN tenga su propia instancia de Spanning Tree para que exista una mayor redundancia. Déjeme que encuentre algo rapidito para ver si se puede explicar la idea. Por ejemplo, ya, vamos a tomar este entorno. Este está bonito. Si yo tengo Spanning Tree o Rapid Spanning Tree, STP o RSTP, la tecnología va a estar así. Digamos que ignoremos la parte de VLAN. Imaginemos que solo existe este diagrama de la izquierda. Digamos que yo tengo una sola VLAN. Spanning Tree va a bloquear este puerto para evitar que exista un loop. Hasta ahí todo bien y bonito. Entran las VLANes. Tengo la VLAN 10, 20 y 30. ¿Ok? En este switch yo tengo la VLAN 10 configurada y la VLAN 20. En este de aquí arriba yo tengo la VLAN 20 y 30, y en el de aquí abajo yo tengo la 10 y la 30. ¿Ok? Supongamos que un cliente de este switch que está en la VLAN 30 quiere comunicarse con un cliente del switch de arriba que está en la VLAN 30. ¿Ok? Si yo manejo el entorno de Spanning Tree, Rapid Spanning Tree, este enlace siempre va a estar caído. Entonces, si un paquete de la VLAN 30 quiere viajar hasta aquí, va a tener que hacer este recorrido para llegar a su destino. Y en este caso, en este diseño en particular, la VLAN 30 solo existe en este switch de arriba y el de la derecha. Entonces uno dice, ¿por qué yo necesitaría hacer todo este viaje si la comunicación podría ser directa? La VLAN 30 no se aplica aquí. Sirve en los puertos troncales, pero nada más. Ahí entra PBSTP Plus, en la cual yo puedo crear una instancia de Spanning Tree por cada VLAN, en la que le digo, como en este diagrama: en el caso de que sea un paquete de la VLAN 1, esta es la topología. La VLAN 1 no va a pasar por aquí, porque ese es un puerto bloqueado, un puerto de respaldo. Y si es la VLAN 2, esta va a ser la red, esta va a ser la conexión que va a estar bloqueada. Para que así pueden reemplazarlo, por ejemplo, con lo de VLAN 10 y 20. Este sería como para la VLAN, perdón, 30 y 20. Esto sería como para la VLAN 30. Este de acá. Este de acá sería como la VLAN 30, donde permitiría esta comunicación directa solo para la VLAN 30. Y para la VLAN 10 y 20 bloquearía esta comunicación. Es para poder tener un mayor uso de la topología y no tener puertos que no estén en utilidad. ¿Qué hace MSTP? Sí, es lo mismo. Pero, primera diferencia, MSTP es de código abierto, es de estándar abierto, lo puede utilizar cualquier marca. Y segundo, en PBCTP Plus solo se puede tener una VLAN por instancia, o cada VLAN tiene su propia instancia. Entonces, si yo tengo 50 VLANs, se van a crear 50 instancias de Spanning Tree. Mientras que en MST o en MSTP,
Yo puedo agrupar, puedo crear subinstancias que estén compuestas por una o varias VLANes al mismo tiempo. De esa forma, yo ahorro la cantidad de procesamiento a la que va a ser sometido el dispositivo. Pueden verlo, es una mejora en tema de rendimiento, pero también está el tema de que dicen que PBST Plus es más rápido que MSTP. Más rápido para la hora de responder y todo lo demás, pero genera una carga más elevada para los dispositivos. Usted mencionó CGNAT en clase, en el tema de NAT, preguntas sobre eso, ¿es necesario exponerlo en la defensa? Mm, a nivel de carrier, no van a llegar al punto de preguntarles a nivel de carrier. Yo opino que sí van a preguntarles sobre nateo, eso sí, pero yo no creo que llegue al punto de que les pregunten cómo armar una topología. ¿Les enseñaron eso en One? No, no creo que les pregunten ese grado. Bueno, y si fuera así, eh, tendrían que utilizar el ejemplo de múltiples nateos en diferentes zonas donde cada cliente cada CPE, por ejemplo, cada equipo cliente, natea a la red del cliente, o sea, natea al domicilio. Y cada zona, cada área, por ejemplo, cada barrio, se ve nateado, eh, se ve con un segundo nateo por parte del proveedor para así asignarles una sola IP pública a un área. O hace la aglomeración de varios barrios y se les asigna a un barrio, a unos 5 barrios juntos, una sola IP pública. Si les preguntaran, si les metieran esa pregunta y les preguntan, por ejemplo, qué desventajas existen de eso, pueden responder lo siguiente. A ver, ¿cuántos puertos TCP/UDP existen? ¿Cuántos puertos TCP/UDP puedo tener en un equipo? En realidad, los 65.536. ¿Ok? El tope máximo. Pero eso no se puede usar en su totalidad, por así decirlo. Pero digamos que yo soy un router, ¿ok? Un router que hace nateo por cada conexión que él natea, por cada una de las páginas web que visita cada cliente, él en su tabla de puertos, por así decirlo, vamos a mencionar como tabla de puertos, él hace una entradita donde dice el puerto 100 está dedicado para la conexión entre el cliente 5 y Google, por así decirlo. Entonces, él reserva ese puerto 100 para ese cliente. Otro cliente pide otra solicitud, el 101 para él. 102, 103. Entonces, idealmente, en su extensión más grande, y exagerando, esta va a ser la cantidad de conexiones que va a soportar un router para poder natear con una sola IP pública. Eso significa que si en promedio un cliente puede sacarme eh, 100 conexiones a la vez, por ejemplo, no sé, un domicilio medio pesadito, que no es tan pesado tampoco, pero digamos unas 100 conexiones, yo puedo hacer el cálculo y digo, ¿cuántos clientes puedo soportar? 655.36, 655 clientes que pueden ser nateados con esta IP pública y aún así mantener las 100 conexiones que ellos necesitan. Si me excedo de clientes, a la fuerza voy a necesitar utilizar una segunda IP pública. Por eso es que hay empresas que compran varias IP públicas para natear. En el doble nateo, el puerto cambia. El puerto destino no, el puerto origen sí. El puerto destino siempre va a ser el mismo, a no ser que vos hayas creado una regla para de alguna forma redireccionar el tráfico del cliente, para estorbarlo de alguna manera, o para redirigirlo a otro lugar.
Cuando ustedes hacen doble nateo, no protege de todas formas porque, a ver, vamos a ver un diagramita rápido. Ok, veámoslo acá. Digamos que este es el CPE, es el routercito que le ponen en su casa, y ustedes tienen tres clientes y entre los tres hacen 100 conexiones. Esos tres clientes les pasan sus 100 conexiones completas al CPE. Y el CPE lo que hace es natear todas esas conexiones. Normalmente se modifica el puerto origen y el destino se lo deja. Y él hace 100 entradas en su tabla. Él le pasa ahora la bola al siguiente equipo. Este siguiente equipo vuelve a hacer nateo para ahora entregarnos una IP pública a nuestra comunicación. Esas 100 conexiones, él de todas formas las 100 las tiene que natear. Entonces son 100 puertos que él pierde. El que yo natee varias veces, lo único que va a hacer es que yo siga, por así decirlo, desperdiciando conexiones. No se desperdician, pero una forma de decirlo. Yo voy utilizando puertos. Entonces a la larga yo me veo limitado. Si les preguntaran cuál es la limitante dentro del nateo de carriers, la proveedora o el nateo en general, es que yo como máximo, en un entorno muy, muy, muy especial, voy a tener 65.536 conexiones disponibles para mis clientes. En realidad no pueden ser tantas porque algunas lo utiliza el mismo equipo y algunos puertos son de reservados. Entonces, si yo veo que mi cantidad de conexiones por cliente supera la cantidad de puertos que tengo disponible, estoy obligado a utilizar una segunda o tercera dirección pública para natear todo. Por eso es que se puede natear con pools de direcciones. Esa sería la limitante inicial y yo creo que con eso se pueden defender la mayoría de las preguntas de entrada. Pero como decía un compañero por ahí, si no les enseñaron, no lo mencionen para que no se condenen solos. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta que tengan? No se olviden que mañana tenemos a las 7 el examen. Creo que hay preguntas sobre el examen. A ver, y mañana también podemos repasar después del examen. Sí, ahorita les comento eso. Mañana las preguntas de examen serán del práctico. Yo les pasé dos, un cuestionario y un práctico de opciones múltiples. Sí, van a salir de opciones múltiples, va a salir el práctico como cuestionario que les di. También van a salir preguntas de ahí. Y se los puse de esa forma para que repasen. Van a salir esos temas en general, los del cuestionario. La mayoría van a salir de ahí. No voy a meter ni televisión satelital, ni calidad de servicio, ni tampoco VPN. No van a entrar esos tres temas, por si acaso. Así que no se preocupen. Ahora, repasar, sí, podemos. El examen va a ser como la anterior vez, no va a durar mucho tiempo. Entonces, el examen empieza a las 7, a excepción de un alumno que me ha pedido permiso para llegar un poco más tarde. Yo creo que vamos a terminar temprano nomás. Yo lo que quería consultarles, el día sábado, como les decía, quisiera que vayan para que podamos repasar su práctica de defensa. Entonces, yo estoy disponible para poder ir en la mañana y en la tarde. Me he hecho tiempo para ir a los dos horarios. Pero también quisiera saber si van a asistir a alguno, a los dos horarios. Entonces, la última vez la mayoría pudo asistir en la mañana, pero en la tarde no pudieron asistir mucho. Entonces, ya, algunos pueden en la tarde. Si es que hubiera alguno que no va a poder asistir por nada el sábado, puede decirme para mañana también para practicar su defensa. ¿Ok? Pueden probar. Entonces, así.
la mayoría ya puede llegar a liberarse de tener que ir el sábado también. Depende de ustedes. Pero si no hay muchos que quieran defender, quieran defender mañana, practicar mañana, ya Ah, pero me estoy equivocando. Creo que la otra vez no pudieron ir muchos en la mañana, creo que era. En la tarde sí fueron. Entonces podemos tratar el modelo para la tarde, ¿no? Ya vemos eso. Pero sí podemos, después de terminar el examen, podemos seguir repasando. Necesitaría nomás que tengan algunas preguntas porque a mí la verdad que no se me ocurre de qué exactamente hablarles. Entonces, ok, yo voy a anotar a los que me están diciendo que quieren defender mañana. A ver, ok. Ahorita, tarde, mañana, mañana. Wilder, ¿vos querés defender mañana o estás diciendo que vas a defender el sábado en la mañana? Ok, Iván Chávez puede mañana. Ok, puedes defender mañana. Wilder sábado en la mañana. Ok, está bien. Ingeniero, ¿el doble nateo afecta el stream? Mm, no necesariamente. Eh, Afecta cualquier servicio que te limite la cantidad de conexiones por IP pública. Por ejemplo, por eso hay la gran queja de los juegos en línea, porque hay la posibilidad de compartir IP pública con múltiples usuarios, o que la IP pública que vos estás utilizando ha sido de alguna forma denunciada o baneada. Y se puede dar porque vos estás compartiendo la IP pública con múltiples otros usuarios en tu área. No sé, puede darse el aspecto donde vos compartas tu dirección con 500 otros usuarios, 500 otros domicilios. Entonces, en un radio de 500 usuarios puede haber la posibilidad de que sí exista otro que utilice el mismo servicio que vos y pueda causarte alguna dificultad. ¿Se puede hacer una VPN con dos equipos que están con Ateo? Sí, se puede, pero hay dos formas de hacerlo. Una es utilizando un equipo intermedio que se encuentra en la nube, en un servicio público, y hacer la VPN utilizándolo él como intermediario. No sería una VPN directa. La otra implicaría que el nateo que hay a cada lado, se, o al menos uno de los dos nateos, te permita tener una IP pública en tu CPE, en tu routercito del proveedor, y que vos puedas natear los puertos a tu dispositivo interno. Pero eso sería un poco menos común hoy en día en Bolivia. Hoy en día el entorno boliviano entre dos domicilios es más difícil que exista una VPN entre dos equipos sin utilizar un servicio intermedio. Ahí pueden investigar un poquito de OpenVPN, que es un servicio como que muy requerido para ese tipo de conexiones. Si yo tengo un servidor de streaming y mi operador me hace doble nateo, sí, lo vas a tener complicado si es que tu servicio de streaming es abierto, en el sentido, si estás utilizando una plataforma de streaming, por ejemplo Twitch, por ejemplo, no hay tanto problema. El doble nateo lo que puede llegar a afectar es que hace las conexiones un poquito más lentas, sí, porque hay más procesamiento. Pero en realidad no debería afectarte siempre y cuando tu IP pública no haya sido de ninguna forma observada o baneada. Pero nada más. Ahora, si vos estás queriendo proveer un servicio de streaming desde tu oficina o domicilio y querés que sea accesible de nivel público y sea tu propia plataforma, sí te afecta, porque vos tenés que de alguna forma poder otorgar una dirección pública a tus clientes. Si tenés doble nateo, no vas a poder hacerlo. Ok, ya se hicieron las 11, entonces porque la otra vez me dijeron que estamos terminando muy tardecito las clases. Por ahora lo dejaremos aquí y las otras dudas que vayan teniendo, por favor anótenselas y me las pueden consultar el día de mañana después del examen, ¿ok? Igual el sábado normalmente hay espacio entre compañero y otro cuando defienden, entre lo que se animan a pasar, entonces igual pueden preguntarme ahí, no hay ningún problema.
Ok, gracias a ustedes por estar aquí y que tengan buenas noches. Mañana seguimos con la clase.